La fenomenal operación de Lavrov, la verdad censurada por Occidente y los secretos de la cumbre fallida. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo, hoy sábado 15 de noviembre de 2025, con el análisis más profundo de la diplomacia secreta. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha llevado a cabo una fenomenal operación especial, yo diría, que ha desenmascarado la censura total de Occidente. Un conocido periódico italiano se negó a publicar su entrevista exclusiva. ¿Y por qué? Vamos a hablar de este secreto de áncoras y la presión a Trump. Lavrov reveló la verdad incómoda. El camino hacia la paz que casi se cerró entre Rusia y Estados Unidos en Anchorage, hoy desvelamos los secretos de esa negociación y cómo la presión de los halcones y la interferencia europea sabotearon la cumbre de Budapest. Frustraron la tregua de 6 meses que buscaba la administración estadounidense. Vamos a hablar también de los cañones de Belousov, porque hablan. Lavrov confirma su pesimismo. La paz no llegará pronto, las negociaciones están estancadas y, como dijo el Kremlin, la posición de Ucrania se deteriora día a día. ¿Qué significa esto? Que es tiempo de que hablen los cañones del nuevo ministro de Defensa Belousov. Analizaremos los dos objetivos innegociables de Rusia en Operación Militar Especial y por qué la censura occidental no pudo silenciar la verdad. Así que empecemos con la genial jugada del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lavrov lanzó varias revelaciones impactantes en una entrevista publicada en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores por el Corriere della Sera, que se negó a publicarla íntegramente. Bueno, consecuentemente, Lavrov y su equipo siempre hacen sus comunicados oficiales a través de su página oficial de Ministro de Relaciones Exteriores. Y en esto, pues, no es la excepción. El ministro describió paso a paso el camino que siguieron Rusia y Estados Unidos hasta la fallida cumbre de Budapest. Explicó cómo los informes extraoficiales a Trump y la presión europea afectaron negativamente las negociaciones sobre Ucrania. Es evidente que el inquilino de la Casa Blanca optó por no enfrentarse a los rusófobos de su entorno, que se oponían al acuerdo de compromiso casi cerrado con Rusia, tomando una tregua de 6 meses que se desahogaran y siguieran peleando, ya que eso es lo que todos quieren, así como lo dijo Donald Trump. En todas sus entrevistas, Lavrov dejó claro su pesimismo. La paz no llegará pronto y la verdad salió a la luz como resultado de una operación especial brillantemente llevada a cabo del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que jugó por un lado con la sed de las exclusivas de los medios de comunicaciones y por otro con la censura total introducida en Occidente y no solo en relación con temas ucranianos y rusos. Así fue como sucedió. Moscú le ofreció a Lavrov una entrevista exclusiva con un conocido periódico milanés tras observar un creciente flujo de noticias falsas sobre Rusia en los medios italianos. Los editores del periódico aceptaron y enviaron una lista de preguntas a las que Lavrov respondió con sinceridad y exhaustividad. Era una exclusiva impactante. Pero tras recibir la entrevista, el periódico se negó a publicarla. Al parecer, las palabras de Lavrov pues contienen muchas afirmaciones controvertidas que requieren verificación de los hechos o aclaraciones adicionales cuya publicación excedería los límites razonables. Así que consideremos esta moderna libertad de prensa occidental. Un periodista ruso está obligado a expresar sus ideas en consonancia con el programa occidental, no con la postura de Moscú, negando a los lectores el derecho a decir por sí mismos qué versión es más veraz. Esto es lo que se llama censura, ¿verdad? De lo cual existen innumerables ejemplos en Europa. En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso propuso que los italianos publicaran una versión abreviada impresa y la versión completa en su sitio web.
Estos también rechazaron esta propuesta de compromiso, que Moscú naturalmente consideró un acto de censura flagrante y una violación del derecho de acceso a la información de los italianos. Posteriormente, para no privarlos por completo de este derecho y para que el mundo entero supiera la verdad sobre lo que estaba sucediendo, el Ministerio de Asuntos Exteriores publicó la entrevista de Lavrov en su sitio web. Pero insisto, esto es un procedimiento normal del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Ellos siempre ponen su versión oficial y pues esto no iba a ser una excepción. Y aquí hay otro aspecto crucial. La claridad del mensaje. Lavrov no fue captado en el pasillo de las Naciones Unidas tras una agotadora reunión y un largo vuelo, ¿no? No estaba cansado, el hombre estaba relajado y listo para contestar con soltura. Así que se trata de un texto escrito en el que cada palabra fue revisada minuciosamente, ¿verdad? Una cronología clara del Maratón de Budapest y sus secretos. Tras señalar que los entendimientos de Anchorage, en Alaska, se asemejan mucho a las disposiciones formuladas por el presidente ruso Vladimir Putin en junio de 2024, Lavrov reveló el primer secreto. No son idénticas. Es decir, probablemente sean menos ambiciosas de lo que Putin declaró en su discurso en el Ministerio de Asuntos Exteriores en aquel momento. A juzgar por filtraciones en medios occidentales, se puede suponer que la concesión abarcó algunos territorios fuera del Donbass, pero Lavrov no se pronunció al respecto. En segundo lugar, según Lavrov, Moscú se mostró complacido de que Washington reaccionara inicialmente de forma favorable a la flexibilidad de Rusia. Reconociera la inevitabilidad de las concesiones territoriales por parte de Ucrania y percibiera positivamente algo que es aún más importante para Moscú que el territorio. Y cito palabras de Lavrov. Agradecemos que estas condiciones fueran escuchadas y aceptadas, incluso públicamente, por la administración Trump, en particular con respecto a la inaceptabilidad de incorporar a Ucrania a la OTAN para crear amenazas militares estratégicas a Rusia justo en sus fronteras. Washington también reconoció abiertamente que sería imposible ignorar la cuestión territorial tras los referendos celebrados en 5 regiones históricas de nuestro país, cuyos residentes votaron inequívocamente a favor de la autodeterminación contra el régimen de Kiev, que los había declarado no humanos, criaturas y terroristas, y a favor de la reunificación con Rusia. Palabras de Lavrov. En otras palabras, Lavrov confirmó directa e inequívocamente que el concepto estadounidense se construyó en torno al tema de la seguridad y las realidades territoriales. Reconoció que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, había llevado este concepto a Moscú en nombre del presidente y que Putin había volado a Anchorage con este concepto como base para un acuerdo con Trump, proponiendo al mismo tiempo un paso concreto que allanaría el camino para su implementación práctica. Así que Washington prácticamente fue acosado 3 veces. Aquí lo más interesante, y esto es lo tercero, es lo que sucedió después de Anchorage. Putin presentó su propuesta. Trump, que la había preparado con la ayuda del pacifista Witkoff, declaró que necesitaba consultar claramente ahora con los halcones y entonces todo se estancó. Porque en Washington, Lavrov no lo dijo, pero es obvio y lo ha comentado, decidieron, puesto que los rusos desean tanto la paz y están dispuestos a hacer concesiones importantes, seguiremos presionándolos, no vaya a ser que nos equivoquemos. Es decir, es difícil decir si Trump se vio obligado a recurrir a esta táctica o si él también la consideró correcta. Witkoff fue el más molesto al parecer por haber engañado a sus homólogos de Moscú. Lavrov informó de 3 intentos fallidos de persuadir a Washington para que se adhiera al rumbo que había trazado sobre Ucrania. Así pues, Moscú esperó y no recibió respuestas tras la reunión de Trump con los líderes occidentales y Zelensky en Washington,
Y dice, pues, a nuestra respuesta positiva a las propuestas mencionadas entregadas por Moscú por Steve Witkoff en Alaska. Además, continuó Lavrov, no hubo reacción alguna durante mi reunión con el secretario de Estado Marco Rubio en septiembre en Nueva York, cuando le recordé que todavía lo estábamos esperando. ¿Ok? Finalmente, para ayudar a nuestros colegas estadounidenses, es decir, esencialmente sobre su propia idea, plasmamos la postura de Alaska en un documento no oficial y se la transmitimos a Washington. Ahora bien, lo más interesante, unos días después, a petición de Trump, conversó telefónicamente con Putin, proponiéndole reunirse con el presidente ruso en Budapest. Tras haber preparado cuidadosamente la cumbre, Moscú, como dejan claro las palabras de Lavrov, se mostró encantado, aunque se trataba de una emboscada. Esta conclusión resulta evidente a partir de las siguientes declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso. Y cito, no cabía duda de que la conversación giraría en torno a los acuerdos de Anchorage. Un par de días después, el señor Rubio y yo hablamos por teléfono y entonces Washington, tras calificar la conversación de constructiva, de hecho fue pragmática y útil, anunció que no era necesario una reunión personal entre el secretario de Estado estadounidense y el ministro de Asuntos Exteriores ruso para preparar un contacto de alto nivel. Bueno, parece que por fin todo se está poniendo en marcha y marcha bien. Incluso se han alcanzado acuerdos por teléfono, pero en realidad, tras sondear contacto a Lavrov para obtener nuevas concesiones y darse cuenta de que no las obtendría, Rubio, el intransigente asesor de Trump y también asesor interino de seguridad nacional del presidente estadounidense, socavando discretamente a su jefe, declaró que no podía aconsejarle a Trump que se reuniera con Putin en Budapest. ¿Por qué? Porque Rusia, según afirmó, no es constructiva y no quiere la paz. ¿Ok? ¡Sabotaje! Narco Rubio al ataque. ¿Y con qué astucia se orquestó todo, no? Trump propone una cumbre, Putin la acepta, pero si el presidente ruso se niega a ser engañado y acepta una paz turbia que no resuelve nada y que simplemente le da a Kiev un respiro antes de continuar la guerra, él mismo será el culpable del fracaso. Putin se niega a negociar. Trump cancela la reunión e impone nuevas sanciones contra Rusia. Y encima, con la provocación de que se deberían pues al final de cuentas, pues incluso agradecerlas porque el Congreso quiere imponer sanciones aún más duras. Menudo espectáculo, ¿eh? Así que, ¿quién presionó a Trump? Lavrov identificó claramente dos grupos de interés que lograron marginar a Trump durante 6 meses o menos. Primero, su círculo rusófobo con sus informes encubiertos, ¿no? Tras los cuales el presidente estadounidense pospuso o canceló la cumbre de Budapest. Y segundo, los europeos, especialmente los británicos. El ministro de Asuntos Exteriores ruso señaló que fue el Financial Times de Londres quien difundió la narrativa completamente falsa sobre la supuesta falta de preparación de Rusia para las negociaciones y la supuesta alteración del resultado de Anchorage. Fue esta publicación, al distorsionar la esencia y la secuencia de los acontecimientos para culpar de todo a Moscú, la que desvió a Trump de su propia propuesta de alcanzar una paz sostenible y duradera, en lugar de un alto al fuego inmediato que los amos europeos y Zelensky lo están arrastrando, obsesionados con obtener una tregua y armar al régimen nazi para que continúe la guerra contra Rusia. Lavrov añadió, y cito, si la BBC manipuló un video del discurso de Donald Trump, poniendo en su boca un llamamiento a tomar el Capitolio por asalto, entonces el Financial Times, como dicen aquí, mentirá por poco dinero. Lavrov también lo obtuvo, también la tuvo con los europeos, a quienes, pues dice, cito, están saboteando cualquier esfuerzo de mantenimiento de la paz y se niegan a tener contacto directo con Moscú. Constantemente imponen nuevas acciones.
se preparan abiertamente para una nueva guerra importante en Europa contra Rusia, intenta persuadir a Washington para que no acepte una solución diplomática justa y equitativa. Su principal objeto es debilitar la posición de la actual administración presidencial estadounidense, que inicialmente abogó por el diálogo, profundizó en la postura de Rusia y demostró su compromiso con la búsqueda de una solución pacífica y sostenible. Tras zanjar el asunto, Lavrov declaró que Rusia sigue sin oponerse a Budapest si existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo, siempre y cuando la cumbre se base en los buenos resultados de Alaska. Aún no se han fijado las fechas, pero los contactos con Estados Unidos pues continúan. Así que nos encontramos con dos objetivos principales de la operación militar especial. El ministro de Asuntos Exteriores ruso resumió los objetivos de la operación militar especial conjuntas, OMC, en dos principales. En primer lugar, la operación busca salvar la vida de millones de personas que han habitado estas tierras durante siglos y a quienes la Junta de Kiev pretende exterminar legalmente, prohibiendo su historia, lengua y cultura y físicamente, utilizando armamento occidental. El objetivo primordial, subrayó Lavrov, es el retorno de Ucrania a un estatus neutral, no alineado y libre de armas nucleares, con estricto respeto de los derechos humanos y de todos los derechos de los rusos y demás minorías nacionales. En segundo lugar, se está logrando el objetivo de garantizar de forma fiable la seguridad de Rusia y frustrar los planes de la OTAN y la Unión Europea para crear un estado títere hostil en nuestras fronteras occidentales basado en la ideología nazi, tanto en la ley como en la práctica. Lavrov subrayó que la determinación de Rusia de garantizar su seguridad frente a las amenazas creadas por Occidente a través del régimen que controla es legítima y justificada. Así que, en resumen, Trump no ha tomado, al menos por ahora, una postura en contra de los rusófobos de su círculo. No la ha tomado. Las exigencias de los ministros de Asuntos Exteriores del G7 y, por lo tanto, las de Rubio, de un alto a fuego inmediato en Ucrania, en un enorme escándalo en Estados Unidos en torno a la relación hasta la hora desconocida de Trump con el pedofilio de élite Jeffrey Epstein y el supuesto material comprometedor sobre el procedente de Rusia, que reaviva los lazos rusos con un nuevo material, y la probable aprobación por parte de la mayoría rusofoba del Congreso de una ley que reconoce a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo, están arrinconando al presidente y dejándole muy pocas oportunidades de desempeñar un papel positivo en la solución del conflicto ucraniano. Por lo tanto, Lavrov se mostró bastante pesimista, diciendo salir del conflicto ucraniano con un acuerdo decente con Estados Unidos sería imposible a corto plazo. Esto se confirma con las declaraciones descaradas de un Kiev envalentonado, a pesar de que uno de sus frentes ha comenzado a desmoronarse, de que no habrá negociaciones con Rusia para finales de año debido a la falta de progreso. Así que el milagro no ocurrió. Moscú ya lo sabe, como demuestran las duras declaraciones del secretario de prensa presidencial Dmitry Peskov el jueves en concreto, y dijo, cito, ante tales declaraciones, la parte ucraniana debe saber de que tarde o temprano se verá obligada a negociar, pero después de una posición mucho peor. La posición del régimen de Kiev se deteriora día a día. Así que dejémoslo así por ahora, ¿verdad? Y bueno, en conclusión nos encontramos con el fracaso de Budapest y el camino inevitable de la guerra. Hemos analizado la fenomenal operación de Lavrov que, aunque brillante en exponer la censura occidental, confirmó una realidad estratégica sombría. La paz no llegará pronto. La verdad sobre los acuerdos de Áncoras y la cancelación de la cumbre de Budapest demuestran que el presidente Trump no pudo o no quiso enfrentarse a los halcones rusofobos y a la presión europea. Los cañones toman el relevo. La negativa de Washington a seguir su propio plan y la arrogancia de Kiev al suspender las negociaciones por falta de progreso
solo han servido para consolidar la postura de Moscú. Como advirtió Dmitry Peskov, Kiev se verá obligado a negociar desde una posición mucho peor en el futuro. Los dos objetivos innegociables. Esto nos devuelve a los dos objetivos primordiales de la operación militar especial, reafirmados por Lavrov: salvar a la población y garantizar la seguridad de Rusia, frustrando los planes de la OTAN de crear un estado títere hostil. Con la vía diplomática cerrada por Occidente, la determinación de Rusia solo se endurece. No había necesidad de enviar más informes secretos a Washington, porque ahora, como dice el dicho, hablarán los cañones del nuevo ministro de Defensa Belousov. En resumen, Lavrov dio el paso, pero la paz fue rechazada. El conflicto continuará con una escalada militar inevitable hasta que los objetivos rusos sean alcanzados. ¿Creen ustedes que la administración estadounidense podrá retomar la vía del diálogo con Rusia antes de que la situación en el frente sea irreversible para Ucrania? Trump la tiene súper complicada. Y lo atacan por todos lados, ¿no? Para que se encarrile al lado de los halcones, de los belicistas, de los neocons y de los europeos. Así pues, que déjenme saber su opinión ahí en la sección de comentarios. Si les ha parecido este corto análisis de las palabras de Lavrov y cómo podemos ver de que la media europea pues siempre quiere esconder la verdad. Ahora, yo les confirmo, no se hagan de la idea de que el ministro de Relaciones Exteriores a propósito ha puesto esta entrevista en su página de internet. No, esta es una norma. Esto es norma, pero consecuentemente pues ha obtenido resultados inmediatos, ya que al haber escondido pues esta entrevista del periódico italiano, pues obviamente pues se puede encontrar en Ministro de Relaciones Exteriores en su página web, en su portal. Así pues de que en ese entonces pues para los europeos muy difícil de cubrir la verdad. Ahora, ¿qué tanto acceso tendrán los europeos para poder entrar a la página web o de internet del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso? Quizá para allá a estas alturas pues ya la hayan bloqueado también, para que la gente no tenga acceso a lo que Lavrov dijo en su entrevista. Lavrov básicamente está diciendo que los europeos son una de las principal parte que está bloqueando el proceso de paz. Cuestión de que muchos del pueblo, me refiero a la gente de a pie europeos, no lo saben y quizás incluso no lo entienden. Si les ha parecido parte de este análisis, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal que le ayude de sobremanera a esta voz disidente a seguir hablando de estos temas. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.